Hola, hoy vamos a ver el sujeto y sus modificadores, es decir, que vamos a estudiar el sujeto, solo el sujeto de la oración, y qué modificadores tiene en su interior. ¿Qué son los modificadores en el sujeto? Son palabras que acompañan al núcleo del sujeto. Sabemos que el núcleo del sujeto es el sustantivo. Estos modificadores pueden ser de tres tipos: modificador directo, modificador indirecto y la aposición. Los modificadores directos dentro del sujeto son aquellos que acompañan directamente al núcleo del sujeto. En este caso sería el sustantivo. Esos modificadores directos pueden ser el artículo, el determinante y el adjetivo, que se unen directamente al núcleo del sujeto y concuerdan con él en género y en número. Aquí tenemos dos ejemplos. La manzana roja está deliciosa. Mis ovejas blancas llegaron cansadas. Entonces vamos a identificar en una de estas oraciones primero el modificador directo. Vamos con la manzana roja está deliciosa. Analicemos. Primero, como ustedes saben, tenemos que ver a qué categoría gramatical pertenece cada palabra. La es un artículo, manzana es un sustantivo y roja es un adjetivo. Está es verbo y deliciosa es un adjetivo. Ahora, para iniciar con nuestro análisis y para identificar los modificadores del sujeto, nosotros primero vamos a dividir la oración en sujeto y en predicado. Para esto, ¿qué hacemos? Como hemos dicho, primero identificamos el verbo y al verbo le preguntamos: ¿quién está delicioso? ¿Quién está deliciosa? La respuesta nos va a dar el sujeto. En este caso sería: ¿quién está deliciosa? La manzana. Entonces, manzana va a ser el sujeto de nuestra oración. ¿Por qué? Porque es la persona, animal o cosa que realiza la acción. Ahora, ¿quién es el predicado? Vamos a preguntar al sujeto: ¿qué hace la manzana roja? Pues la manzana roja está deliciosa. Entonces, este primer elemento que hemos identificado se llama sujeto y la acción que realiza este sujeto se llama predicado. Hasta ahí hemos hecho la primera parte. Ahora, como hemos dicho, vamos a ver los modificadores del sujeto. Entonces, tenemos que identificar cuál es el núcleo del sujeto. Hemos dicho que el núcleo del sujeto o del sintagma nominal siempre va a ser el sustantivo. En este caso, en este ejemplo, ¿cuál es el sustantivo? Pues manzana. ¿De quién se está hablando en el sujeto? ¿De manzana o de roja? Pues de manzana. Entonces, manzana va a ser el núcleo del sujeto. Es el núcleo. Los modificadores directos son aquellos que están unidos al núcleo del sujeto. Y hemos dicho que puede ser un determinante, un artículo o un adjetivo. En este caso, al ladito del núcleo del sustantivo, que es manzana, tenemos primero un artículo, que es la, y coincide en género y en número con el sustantivo. La, femenino, individual, una persona; manzana, femenino, singular. Entonces, el primer modificador que tiene el sustantivo es su modificador directo. Entonces, le vamos a poner MD, modificador directo. Ya está. Luego hemos dicho que al núcleo del sujeto inmediatamente se le adhiere un adjetivo. Ese adjetivo también cumple la función de modificador directo. Es un modificador directo del sujeto. Entonces, ya hemos encontrado en el sujeto sus dos modificadores directos: la, que es un artículo, y roja, que es un adjetivo. Nuevamente, ahora pasamos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a aplicar este reconocimiento de modificadores directos en noticias de periódicos. Así que vámonos al periódico. Para esta vez hemos elegido el periódico La Estrella del Oriente, periódico boliviano que se edita en Santa Cruz. Y vamos a tomar como ejemplo este titular que dice: la economía boliviana tendrá caída histórica, que aquí tiene elementos de modificadores directos y ahorita vamos a ver por qué. Aquí tenemos copiada la oración. Dice: la economía boliviana tendrá una caída histórica. Solo por practicar, vamos a colocarle de manera sucinta, rápida, a cada una de las palabras la función, la categoría gramatical
a la que pertenece. La es un artículo, economía es un sustantivo, boliviana es un adjetivo, no se olviden. Aquellas palabras que nombran la pertenencia de una persona a algún lugar es un adjetivo. Tendrá, yo tendré, tú tendrás, él tendrá. Entonces, tendrá es un verbo. Una, ¿qué es, compañeritos? Una, es un artículo determinado, no se olviden. Caída, ¿qué es caída? Caída es un sustantivo. ¿Por qué? Porque está nombrando un hecho, ¿no? Caída. Y finalmente tenemos histórica, que va a ser un adjetivo. Podría ser una caída dura, una caída fuerte, pero en este caso nos está especificando que la caída es histórica. Listo. Ya tenemos, chicos, ya tenemos definidas las categorías gramaticales. Ahora vamos a identificar el sujeto y el predicado. Como hemos dicho, primero tenemos que ver el verbo. Y al verbo le preguntamos, ¿quién tendrá una caída histórica? La economía boliviana. Entonces, esa respuesta llega a ser el sujeto. Entonces, aquí le vamos a poner su nombrecito, sujeto. Ahora, este sujeto que hemos encontrado le vamos a preguntar, ¿qué pasará con la economía boliviana? Y la respuesta es, tendrá una caída histórica. Entonces, esa respuesta es el predicado. No se olviden, casi siempre, el predicado empieza desde el verbo. Ahora sí, ya tenemos nuestro sujeto y nuestro predicado. Ahora lo que nos toca es identificar el modificador directo y el modificador indirecto en el sujeto. No se olviden, los modificadores directo e indirecto siempre van a estar en el sujeto. El complemento directo e indirecto y el circunstancial son parte del predicado. Eso no se olviden, tengan en sus cabezas. Analizaremos nuestro sujeto y vamos a ver dentro del sujeto cuál es el núcleo. Hemos dicho que el núcleo de un sujeto siempre va a ser un sustantivo. En este caso, ¿de quién se está hablando? ¿De economía o de boliviano? Pues de la economía. Entonces, economía es un sustantivo y como es un sustantivo, llega a ser el núcleo del sujeto. Entonces, aquí le vamos a poner núcleo. Ya que hemos identificado el núcleo del sujeto, que es un sustantivo, vamos a ver los modificadores directos. Y hemos dicho que los modificadores directos son aquellas palabras que se unen inmediatamente al sujeto y estos pueden ser un artículo o un determinante o un adjetivo. En este caso, unido a nuestro sustantivo, a nuestro núcleo de sujeto, ¿a quién tenemos? Primero tenemos a un artículo. Entonces, ese artículo va a ser el primer modificador directo del sujeto. Ahora vámonos al siguiente modificador directo. La siguiente palabra es boliviana. Y boliviana es un adjetivo. ¿Por qué? Porque está nombrando una nacionalidad. En este caso está modificando directamente al sustantivo. ¿Por qué? Porque hubiésemos dicho con la economía y hubiese estado todo tranquilo. Y hubiésemos dicho la economía tendrá una caída histórica. Pero en este caso, boliviana está modificando el sentido de la economía. ¿Por qué? Porque en este caso no está hablando solo de la economía, que puede ser de Bolivia, Perú, Chile o de todo el mundo. Está modificando directamente el sentido de economía y nos está diciendo que es de un país. En este caso, nos está hablando de la economía boliviana. Entonces, ese adjetivo está cumpliendo la función de modificador directo en el sujeto. Entonces, así se resolvería este ejercicio, chicos. Hemos identificado los modificadores directos del sujeto, que son aquellas palabras que modifican el sentido del sustantivo de manera directa. Eso quiere decir que no se alejan de la palabra. Si ustedes se dan cuenta, la está al ladito de economía y boliviana está al lado de economía. Boliviana está al lado de economía. Entonces, estas dos palabras, ya sea adjetivo o artículo determinante, si es que están pegadas o unidas al sustantivo, van a ser sus modificadores directos. ¿Listo? Continuaremos. Ya, los modificadores indirectos dentro del sujeto. El modificador indirecto es una construcción que se adhiere al núcleo del sujeto, pero este término que se une va a estar iniciada o va a tener como palabra de enlace una preposición. Tenemos varias preposiciones, así que vamos recordando eso. Vámonos al ejercicio. Tenemos nuestro primer ejemplo que dice, el libro de lenguaje es grande. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, identificamos a qué categoría gramatical pertenece cada palabra. El es artículo, libro es sustantivo, de es preposición, lenguaje, ¿qué es? Lenguaje es otro sustantivo, es un verbo y grande es un adjetivo.
Listo. Identificamos ahora sujeto y predicado. ¿Cuál es el verbo? Es. Entonces a es le preguntamos, ¿quién es grande? Entonces la respuesta es el libro de lenguaje. Entonces el libro de lenguaje es el sujeto. Y ahora preguntamos al sujeto, ¿qué hace? Entonces decimos, ¿qué hace el libro de lenguaje? Pues es grande. ¿O qué sucede con el libro de lenguaje? Pues es grande. Esa respuesta es el predicado. Ya tenemos sujeto y predicado. Ahora vamos a ver, hemos dicho, los modificadores indirectos dentro del sujeto. Como siempre, primero identificamos dentro del sujeto ahora el núcleo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿De quién se está hablando en el sujeto? ¿Del lenguaje o del libro? Pues del libro. Entonces, libro es un sustantivo y este sustantivo va a ser el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque se está hablando de el libro. Puede ser el libro de sociales, el libro de educación física, pero en este caso el sustantivo más importante es libro, porque se está hablando de un objeto y ese objeto principal aquí es el libro, no el lenguaje. Después del núcleo identificamos los modificadores directos. Hemos dicho que los modificadores directos son aquellos que están unidos al núcleo, que es un sustantivo, pueden ser un artículo, un adjetivo. En este caso tenemos aquí su primer modificador directo, que sería el artículo. Entonces le vamos a poner modificador directo. Vámonos a la siguiente palabra que está al lado del sustantivo. En este caso es libro. Esa palabra que continúa es de. Y aquí ya tenemos un problema, porque hemos dicho que el modificador directo puede ser un adjetivo, un artículo o un determinante. Pero de en este caso, chicos, es una preposición. Entonces, desde esta preposición, vamos a decir que estas dos palabras, porque hemos dicho que el modificador indirecto es una construcción que está iniciada por un nexo, que es una preposición, llegan a constituir el modificador indirecto. Entonces, si es que en el sujeto, después del sustantivo, tenemos una expresión o un término que se inicia con una preposición, toda esa construcción dentro del sujeto que sigue ese núcleo se va a llamar modificador indirecto. Vayamos con otro ejemplo y vamos a ver nuevamente periódicos. Vamos a elegir uno de estos dos titulares. En este caso vamos a copiar el primero que dice casos de COVID están en todos los barrios. Y he copiado, aquí dice casos de COVID-19 están en todos los barrios. Vamos a hacer el ejercicio que siempre hacemos. Vamos a identificar la categoría gramatical de cada palabra. Casos es sustantivo. De es una preposición. COVID, ¿qué es el COVID? Es el nombre que le han dado a esta nueva enfermedad que tenemos. Se llama COVID-19. Este término que está nombrando esta enfermedad también es un sustantivo. Están, ¿qué es? Yo estoy, tú estás, él está, es un verbo. Viene del verbo estar. En, ¿qué es en? En es una preposición. Todos. En este caso, todos está cumpliendo la función de pronombre. Y los está cumpliendo aquí la función de artículo. Barrios es un sustantivo. Listo, continuaremos con nuestro análisis. ¿Qué tenemos que hacer después? Identificar sujeto y predicado. Indicamos el verbo y al verbo le preguntamos quién o qué está realizando este verbo. Entonces decimos, ¿quiénes están en todos los barrios o quién está en todos los barrios? Y la respuesta va a ser los casos de COVID. Casos de COVID va a ser el sujeto. Ahora a nuestro sujeto le preguntamos qué acción está realizando. Entonces decimos, ¿qué suceden con los casos de COVID? Entonces la respuesta es, están en todos los barrios. Esta respuesta llega a ser el predicado. Listo, ya hemos identificado sujeto y predicado. Ahora nos vamos al sujeto y vamos a vamos a indicar cuáles son los modificadores directos o indirectos. Ya estamos en el sujeto y en el sujeto vamos a ver cuál es el núcleo. ¿De quién se está hablando? ¿De COVID o de casos? Pues de los casos. Casos va a ser el núcleo del sujeto. Continuaremos. Ahora, casos. ¿Tiene modificadores directos? Antes de casos hay un determinante. No hay. Después de casos hay un adjetivo. No hay. Lo que hay es una preposición. Y hemos dicho que las construcciones que vayan después del núcleo y esas construcciones inicien con una preposición, nos van a indicar que toda esa construcción que viene va a ser el
modificador directo. Como se darán cuenta, chicos, no es difícil. No es difícil. Solo es acordarse qué tenemos que hacer. ¿Qué es la posición? La posición es un modificador del núcleo del sujeto que va entre comas al lado del núcleo del sujeto y sirve para aclarar. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una oración y dice María. Y entre comas está la hermana de Ana es Linda. Antes de iniciar con lo obvio, vamos a identificar a qué categoría gramatical pertenece cada palabra. María es sustantivo. La es un artículo. Hermana es otro sustantivo. Es una preposición. Y Ana llega a ser otro sustantivo. Es un verbo porque viene del verbo ser. Linda es un adjetivo que está calificando a María. Hemos identificado a qué categoría gramatical pertenece cada palabra. Y ahora vamos a preguntarnos. Vamos a preguntar al verbo. ¿Quién es Linda? ¿Quién es Linda? María, la hermana de Ana. Todo eso es el sujeto. Esa respuesta constituye el sujeto. Ahora al sujeto le preguntamos qué acción está realizando. ¿Qué sucede con María, la hermana de Ana? Sucede que es linda. Entonces la respuesta es nuestro predicado. Ya tenemos un sujeto y un predicado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos al sujeto e identificamos cuál es el núcleo. ¿De quién se está hablando en el sujeto? ¿De María o de la hermana Ana? De María. Entonces María es el núcleo de esta oración. Porque podíamos haber dicho María es linda nada más, pero estamos especificando que es la hermana de Ana. Entonces, ¿de quién se está hablando? De María. Y María en este caso va a ser el núcleo del sujeto. Ahora vemos, esta oración tiene modificador directo e indirecto. Antes de María, ¿hay un determinante o un artículo? No. Después de María, al ladito de María, ¿hay un adjetivo? No. Entonces el núcleo aquí queda solito. Lo que vemos después de María es una coma. Y con esa coma está empezando otro sintagma nominal. Pero en este caso, chicos, este sintagma nominal está aclarando una cualidad de María. No está especificando que es la hermana de Ana. Entonces, esta construccióncita que está entre comas, chicos, va a ser la aposición. Toda la construcción que está entre comas la vamos a denominar aposición. Aposición o apositivo es igual, lo mismo. Vámonos nuevamente a los periódicos. Nuevamente vamos a tomar el titular de un periódico. En este caso dice José María Leyes, ex aliado del gobierno, renuncia y denuncia persecución. Vamos a copiar este titular. Tenemos lo siguiente. José María Leyes, ex aliado del gobierno, renuncia. Vamos a mencionar a qué categoría gramatical pertenece cada palabra. José María Leyes, tal cual, todito, es el nombre de una persona. Entonces, todito eso va a ser un sustantivo. Este es el nombre del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, así se llama el señor ese. Entonces, todo eso es un sustantivo. Ex aliado del gobierno. En este caso, ex aliado es un adjetivo. Entonces, le vamos a poner adjetivo. Del, ¿qué es del? Es un artículo contractado, no se olviden, viene de, que es una preposición, y el, del gobierno. Gobierno es un sustantivo. Y renuncia, yo renuncio, tú renuncias, él renuncia, es un verbo. Continuamos con lo que siempre hacemos. Vamos a preguntarle al verbo. ¿Quién renuncia? José María Leyes. Entonces esa respuesta es el sujeto. Y lo vamos a poner aquí como sujeto. Y ya está. Ahora le preguntamos al sujeto que hemos identificado. ¿Qué sucede con José María Leyes, exiliado del gobierno? Pues ese señor renuncia. Esa respuesta es el predicado. Colocamos aquí predicado. Y hemos identificado sujeto y predicado. Ahora dentro del sujeto vamos a identificar los modificadores que tiene. ¿Y de quién se está hablando aquí en el sujeto? ¿Cuál es el núcleo? ¿Será exaliado? ¿Será gobierno? Pues no. En este caso estamos hablando de José María Leyes. Entonces todo ese sustantivo llega a ser el núcleo del sujeto. Ahora vamos a ver al lado de José María Leyes. ¿Habrá un determinante o un artículo? No hay. ¿Habrá un adjetivo?
Ah, sí hay. Pero aquí, chicos, dense cuenta de que antes del adjetivo hay una comita. Y hemos dicho que si en el sujeto, al lado del núcleo, hay una construcción que está entre comas, esa construcción, ese conjunto de palabras, se le llama aposición. ¿Por qué? Porque está aclarando algo del sujeto que puede ser innecesario o puede ser necesario. En este caso, lo que está entre comas es la aposición. Entonces, esa aposición es todo lo que está entre comas, como hemos dicho. La aposición llegaría a ser exiliado del gobierno. Entonces, aquí le vamos a poner arribita apositivo, pues si ustedes quieren, aposición. Otra característica de la aposición es que muchas veces también podemos borrar esa posición y el sentido de la oración no cambia. Si borraríamos esto, la posición, diríamos José María Leyes renuncia. ¿Ha cambiado el sentido? No. Lo único que hace la aposición dentro del sujeto es especificar alguna cualidad del núcleo del sujeto. En este caso están aclarando los del periódico que este señor José María Leyes era ex aliado del gobierno. Entonces a esta aclaración que va entre comas se le llama aposición. Ya, con esto habríamos terminado todo lo que teníamos que explicar el día de hoy. Espero que les sea fácil. Ahora a ustedes les toca trabajar y no está muy difícil el trabajo. Es buscar dos ejemplos de modificadores directos, dos ejemplos de modificadores indirectos y dos de aposición. Me gustaría que lo hagan de periódicos, pero si no encuentran en periódicos y no tienen a mano, entonces pueden buscarlo en un libro, si quieren, o en cualquier otro medio escrito. El chiste es que tengan e identifiquen. Nos vemos.